Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde desgranamos los entresijos de las noticias más jugosas. Hoy, tengo un bombazo que seguro os va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más calientes del panorama actual, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la temperatura está subiendo, y no precisamente por el verano. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Can Yaman, una noticia que ha levantado polvareda y que, seamos sinceros, ha encendido las redes sociales. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de la nueva compañera de Can en el esperado remake de Sandokan. Sí, señoras y señores, después de meses de especulaciones, por fin sabemos quién interpretará a Lady Mariana, la mujer que robará el corazón del valiente pirata. Y la elección, digamos, no ha dejado indiferente a nadie. Pero antes de entrar en detalles y desvelar el nombre de la afortunada, os quiero pedir un favorcito. Si os gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos, si sois fans del cotilleo sano y bien informado, y si, sobre todo, queréis saber qué opino yo de todo este embrollo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos y formar parte de esta gran familia de salseo. Venga, que no cuesta nada y me ayudáis un montón. Ahora sí, vamos al lío. Como os decía, el remake de Sandokan está generando una expectación enorme. Can Yaman en el papel del mítico pirata es un reclamo innegable. Pero, ¿quién es la actriz que le acompañará en esta aventura? ¿Quién será capaz de meterse en la piel de Lady Mariana y conquistar el corazón de Sandokan? Pues bien, la elegida es Alessandra Mastronardi. Sí, lo sé, muchos estabais esperando otro nombre, quizás alguien más conocido en el panorama turco, pero la producción ha optado por esta talentosa actriz italiana. Y aquí es donde empiezan las especulaciones y, claro está, los rumores de que Demet Özdemir, la que fuera pareja de Can Yaman, no ha recibido precisamente bien esta noticia. Agárrense que vienen curvas. A ver, pongámonos en contexto porque aquí hay más capas que una cebolla y más jugosas. Demet y Can formaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Su química en la serie Erkencikus Pájaro Madrugador traspasó la pantalla y los convirtió en ídolos de masas. ¡Ay, esos besos robados bajo la luna turca! Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Un verdadero cuento de hadas televisivo. Y aunque ambos han rehecho sus vidas, el recuerdo de su romance sigue muy presente en el imaginario colectivo. Es que nadie olvida a Sanem y Can, por Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que ver a Can Yaman emparejado con otra actriz, y en un proyecto tan ambicioso como Sandokan, puede ser un trago amargo para Demet. Al menos, eso es lo que se rumorea en las redes sociales. Hay quien dice que Demet ha reaccionado con indiferencia ante la noticia, un me da igual de manual, otros aseguran que está dolida y decepcionada, con el corazón roto en 1000 pedazos como una vajilla de porcelana. Y no faltan los que afirman que ha explotado de celos. Un volcán en erupción. Pero, señores, mantengamos la calma y la compostura. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, y es poco probable que lo haga. Los famosos suelen ser muy cautelosos con sus palabras, sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como este. Son como equilibristas en la cuerda floja, un paso en falso y adiós muy buenas. Pero como buenos detectives del salseo, podemos analizar algunos indicios y sacar nuestras propias conclusiones. Para empezar, es evidente que Demet y Can no mantienen una relación estrecha en la actualidad. Aunque se siguen en redes sociales, no interactúan entre ellos y rara vez se dejan ver juntos en eventos públicos. Esto no significa necesariamente que haya mala sangre entre ellos, pero sí que su relación no es tan cercana como lo era antes. Han tomado caminos separados y se han convertido en dos estrellas fugaces en la noche. Además, hay que tener en cuenta la naturaleza competitiva del mundo del espectáculo. Demet y Can son dos de los actores más exitosos de Turquía, y es lógico que ambos quieran participar en los proyectos más importantes. Quizás Demet esperaba tener una oportunidad de trabajar con Can en Sandokan, y la elección de Alessandra Mastronardi le haya supuesto una decepción. Imagínense la escena, Demet viendo el anuncio del casting y pensando, ese papel es mío. Por otro lado, también es posible que Demet simplemente esté cansada de que se le relacione constantemente con Can. Han pasado años desde que terminaron su relación, y ambos han seguido adelante con sus vidas.
Es comprensible que Demet quiera que se la valore por sus propios méritos, y no solo por haber sido la novia de Can Yaman. Es como si le pusieran una etiqueta que no se puede quitar. Demet es mucho más que la ex de Can. En cuanto a Alessandra Mastronardi, la nueva compañera de Can en Sandokan, es una actriz muy talentosa y con una trayectoria sólida. Ha participado en numerosas películas y series de televisión, tanto en Italia como en Estados Unidos. Es una actriz versátil y carismática, y seguro que hará un gran trabajo interpretando a Lady Mariana. Una verdadera joya italiana que llega para brillar en el mundo de Sandokan. La elección de Alessandra Mastronardi también puede interpretarse como una estrategia de la producción para dar un toque más internacional al remake de Sandokan. La serie se está rodando en varios países, y contar con una actriz italiana de renombre puede ayudar a atraer a un público más amplio. Es como añadirle un toque de Dolce Vita a la aventura pirata. Pero esperen que hay más miga en este asunto. Fuentes cercanas a Demet Özdemir revelan que la actriz se encuentra en un momento crucial de su carrera. Después de su matrimonio y su reciente trabajo en la serie Adnfara, Demet estaría buscando roles que la desafíen y la consoliden como una actriz de talla internacional. De hecho, se rumorea que ha recibido ofertas de productoras europeas y americanas. ¿Será que Demet está apuntando a Hollywood? Atención, Hollywood, que llega Demet con su talento y su belleza arrolladora. Y hablando de Can Yaman, el actor también está viviendo una etapa de transformación. Después de su éxito en Turquía, Italia se ha convertido en su segunda casa. Su participación en Sandokan es una apuesta importante para su carrera internacional. Can se ha estado preparando arduamente para el papel, sometiéndose a entrenamientos físicos intensos y clases de esgrima. Can está dispuesto a todo para convertirse en el Sandokan perfecto. Pero volviendo al tema central, ¿qué pensará el marido de Demet, el reconocido cantante Ozan Koç, de todo este asunto? ¿Estará tranquilo y confiado en el amor de su esposa, o sentirá un poco de inquietud al ver a Demet relacionada nuevamente con su ex? ¡Ay, el amor, qué complicado es! Un laberinto de emociones donde uno nunca sabe qué se va a encontrar. Ozan Koç, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en medio de esta tormenta mediática. El cantante está enfocado en su carrera musical y en apoyar a Demet en sus proyectos. Sin embargo, no podemos negar que la sombra de Can Yaman siempre estará presente en la vida de Demet, al menos en el imaginario colectivo. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Erkenci Kuş siguen soñando con una reconciliación entre Demet y Can, y no pierden oportunidad de expresar su deseo en las redes. Comentarios como siempre serán mi pareja favorita, o ojalá algún día vuelvan a estar juntos, son comunes en las publicaciones de ambos actores. Los fans son incansables y nunca pierden la esperanza. Y mientras tanto, Alessandra Mastronardi se prepara para enfrentar la presión de interpretar a Lady Mariana y de trabajar junto a Can Yaman. La actriz ha declarado estar emocionada y honrada de formar parte de este proyecto. Es un sueño hecho realidad, afirmó Alessandra en una reciente entrevista. Alessandra está lista para conquistar el corazón de Sandokan y del público. En definitiva, la noticia de la nueva compañera de Can Yaman en Sandokan ha generado un gran revuelo, y es comprensible que Demet Özdemir haya reaccionado de alguna manera. Aunque no sabemos con certeza qué es lo que piensa Demet, podemos imaginar que no le ha hecho mucha gracia ver a su expareja emparejado con otra actriz en un proyecto tan importante. Lo que sí sabemos es que Sandokan promete ser un éxito arrollador, y que Can Yaman y Alessandra Mastronardi formarán una pareja explosiva en la pantalla. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta nueva aventura, y si Demet Özdemir decide pronunciarse al respecto. La tensión está en el aire y la expectación es máxima. Pero antes de despedirnos, quiero recordaros la importancia de comentar este vídeo. ¿Qué os parece la elección de Alessandra Mastronardi como Lady Mariana? ¿Creéis que Demet Özdemir está celosa de la nueva compañera de Can Yaman? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y contadme vuestra opinión. Me encanta leer vuestros mensajes y saber qué pensáis de todo este salseo. Quiero saberlo todo, absolutamente todo. No se corten y compartan sus pensamientos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia de la nueva compañera de Can Yaman en Sandokan, hemos hablado de la posible reacción de Demet Özdemir, y hemos debatido sobre las posibles razones de esta elección.
Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. He intentado desgranar esta noticia con todo el cariño y el salseo que se merece. Como siempre os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí al otro lado de la pantalla. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Sin ustedes esto no sería posible. Son la verdadera razón de ser de este canal. Y para terminar, os pido un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Compartan el salseo con todo el mundo. Que se entere hasta el apuntador. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más noticias del mundo de los famosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Besos y abrazos virtuales para todos.